Dosis de ciencia. Hoy, récords eran los de antes. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, que yo no sé si saludarlo porque ese título está muy embolatador. Profe, bienvenido. Hola, Joana, ¿cómo estás? Sí, esa era la idea luego de haber caído alguna vez en generar un título un poco obvio, entonces tratamos de volver a nuestro juego inicial de ver de qué te inspira estas cosas que estamos titulando de esta manera. No, pero es que yo no sé por dónde empezar. Bueno. Y como el tiempo en radio. Sería importante que fuéramos avanzando mientras tanto. Esa es la idea, exactamente. Ayúdeme. Bueno, una curiosidad, porque hablamos de récords y aviación, récords, hemos hablado muchas veces, en muchas dosis, de sobre todo en la parte histórica, ¿no? Que era como se establece el récord de en tal año se hace un récord, ¿no? Uh-huh. El libro Guinness lo tenemos presente siempre, o sea, hacer algo que nadie lo ha conseguido hasta ese momento y pasas a ser la titular de ese récord. En el caso de la aviación, estamos acostumbrados a eso, que en aquellos años fue el avión que llegó más alto, pero hoy en día ya eso es superado totalmente. Y siempre uno piensa, no sé si te pasa, pero de que los récords, como decimos, bueno, los récords están para ser vencidos y siempre hay alguien que supera al anterior. Entonces, pensar que un récord pueda durar mucho tiempo, sobre todo, bueno, hablemos del caso de la aviación, no estoy hablando de la paella más grande, el sándwich más grande, sí, sino el pelo más largo. El pelo más largo, todo eso es susceptible de que sea más superado. Alguna vez hablamos en otra dosis de que se había establecido el récord, había llegado en un submarino, ¿te acuerdas? El batíscafo, que había llegado a las profundidades, sí, a lo más profundo del océano, y dijeron, bueno, se batió un récord, porque ya nadie va a poder llegar más abajo, entonces es el dueño del récord, salvo que alguien encuentre otro hueco que sea un poquito, medio metro más bajo, pero no, ese va a ser un récord que no se supera fácilmente, o haber subido a la montaña más alta. Sí, listo. Porque necesitas además otra montaña. Sí, ya no hay, que sea más ¿cierto? Alta. Pero en el caso de la aviación, cuando uno habla de récords, y sobre todo cuando estamos haciendo una franja de tiempo, que pueden ser muchos años, 40 años, 30 años, todo eso está superado. O sea, lo que en su momento fue lo más, hoy ya no tiene sentido. Entonces llama mucho la atención que haya todavía algún récord que, a pesar de que ocurrió hace muchos años, todavía no se ha superado. Y eso ha ocurrido y ocurre. Y uno en particular. Eso le iba a preguntar, ¿cómo cuál? Sobre la velocidad, tiene que ver con la velocidad. Uh-huh. La velocidad en la que un piloto condujo algo que volaba y que lo hizo a una altísima velocidad. Eso no se superó todavía, a pesar de que lo hizo en el año 1967. Ahora, tú dirás, ¿por qué no se superó? Si de los aviones que había en el año 67 comparado con lo que tenemos hoy, la tecnología, todo lo que hemos logrado en estos entonces años. En realidad, bueno, ahí está la trampa, no es que sea un problema tecnológico, seguramente se podría haber superado muchas veces porque la tecnología ha avanzado mucho, sino que a diferencia del pelo más largo y el sándwich más largo, este récord habría que ver qué sentido tendría, porque efectivamente hubo récords en la aviación, pero en realidad eran como consecuencias de que estaban desarrollando algo, no era porque había una competencia a ver o mucho tiempo libre, mucho tiempo y mucho dinero libre a ver quién va más rápido, sino que este récord de velocidad, los récords de velocidad, bueno, los han tenido distintos aviones. Por ejemplo, un avión que fue que se usó mucho, sobre todo desde el año 64 hasta el año 98, un avión espía, el SR-71, que no sé si, me da miedo decir, ya saben, no sé si ya lo dijimos en alguna dosis o lo podemos hablar de él en otra dosis. Ese avión que voló todos esos años llegaba a volar a Mach 3.32. Esto es 3.540 kilómetros por hora, o sea, como más de 3 veces la velocidad del sonido. Pero tenía a 24.000 metros, o sea, a 24 kilómetros de altura.
era un avión espía. Entonces tenía todas unas condiciones especiales, tenía que ir rápido por esa razón. No es que estaban tratando de competir en una carrera. O que fuera un vuelo comercial. Pues, No, pues, claro, ¿cierto? porque los comerciales ya sabemos fue el Concorde. Ajá. Y bueno, hasta que no vuelvan a hacer otros aviones similares, ahí se va a superar seguramente, o no sé. Pero ya que a uno le digan que algo va volando a 3 veces la velocidad del sonido, llama mucho a 3.000 kilómetros por hora, es como que mucho y ya está suficiente. Pero hubo un antecedente, lo que pasa es que no se sabe si era un avión o un cohete en el que iba sentado un piloto adelante. En realidad era un cohete en el que iba sentado un piloto adelante, que voló mucho más rápido. O sea, una persona que voló mucho más veloz que esos 3.000 kilómetros por hora. Y fue, como te decía, entre el año 59 y el 68. Y el récord se establece en el 67. O sea, en ese periodo de tiempo lo intentó. No, hasta que hubo muchos okay. aviones. Lo que pasa es que ya. ahí viene la descripción de por qué pasaban estas cosas. Estamos hablando de un periodo, a veces hablábamos de aviones espías, por la Guerra Fría, pero por otro lado tenemos presente que para esos años también se estaba dando la carrera espacial, que tenía que ver con la Guerra Fría. Entonces, forma parte de todos esos estudios que se hacían para saber a qué era capaz de soportar un ser humano con la fuerza de la gravedad, con las alturas. Entonces, todos estos estudios, ¿te acuerdas que hemos hablado que se empezaba normalmente enviando animales y luego seres humanos, porque no se conocía el efecto que podían tener las grandes aceleraciones en el cuerpo? Entonces algunos, por el tema de la carrera espacial, lo metieron a Yuri Gagarin sin saber mucho. Bueno, antes había mandado la perra Laika, Yuri Gagarin, se fue avanzando en esto. En esas épocas, como se quería conocer más de esto, se quería saber qué pasaba cuando un ser humano iba a altísimas velocidades. Entonces se crean aviones o aviones cohete que pudieran alcanzar altísimas velocidades y ahí ver si alguien las podía manejar. Y entonces se hacen muchos vuelos. No era para batir un récord, sino que se hacen muchos vuelos durante todos esos años. De hecho, que se construyeron 3 de estos aviones cohetes. La firma North American construye el X-15, de él estoy hablando. Cuando aparece la X adelante, quiere decir que es un avión experimental. No quiere decir que va a ser el avión de línea o que se va a comercializar. El X-15 era un avión que era básicamente un cohete que llevaba sentado en la punta a un piloto. Y de estos se hicieron 3 aviones y hicieron 199 vuelos entre el año 59 y el 68. Ahora, el récord lo establece William Knight el 3 de octubre de 1967, volando a una altura de 100.000 pies, o sea, 30.480 metros, o sea, más de 30 kilómetros de alto. O sea, como 3 veces más altos de los vuelos comerciales que vamos hoy en día. Pero también mucho más rápido. ¿Cuánto más rápido? Llegó a Mach 6.7. Esto es 7.274 kilómetros por hora. Y que volvemos a lo mismo, profe Mario Vázquez, de la razón porque quizás no tengamos en este momento la eliminación o renovación mejor de esos récords, y es como, ¿y eso para qué? Pues claro. O sea, esto era exponer a un ser humano a unas aceleraciones muy, muy altas. Hoy en día eso ya no se necesita, porque bueno, ya de hecho la Estación Espacial Internacional está girando a velocidades muy altas. Ya se piensa que esto es previo a la llegada del hombre a la Luna. Ya se conoce mucho más de lo que es volar en el espacio, pero para aquellos años era la única manera, o sea, exponerlos a esas velocidades. Entonces para eso construían estos aviones experimentales que tenían sus características. ¿Cómo haces para que una cosa vuele a esa velocidad? Entonces tenía que ser un avión cohete, porque si no había motores que fueran lo suficientemente potentes. Llevaban combustible líquido y las alas, si uno ve la imagen, son pequeñitas. Entonces, ¿por qué?
No necesito, porque hay varias cosas curiosas a partir de eso. Primero, las alas son pequeñas y la parte complicada para decirlo en radio es la cola. Por ejemplo, si uno mirara el avión de atrás, en la cola se vería como una cruz. Si uno lo pudiera ver en el piso o en el aire, digamos, volando, la cola sería como una cruz. Es decir, siempre estamos acostumbrados a que los aviones tienen una pequeña ala, o puede ser muy grande, horizontal, y un timón que es vertical. Pero imagínate un avión que tiene el timón no solo hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces era como una cruz. Uh-huh. Y tiene un sentido esto. ¿Por qué? ¿Y por qué las alas pequeñitas? Porque el avión volaba muy rápido y muy alto. Y hay lo interesante es que mientras más alto vuelas, las alas ya no te sirven. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo así? Sí, no son de mucha utilidad. Sí. Porque por otro lado te viene a tu mente seguramente los aviones con alas muy largas, que como el U-2, que es hasta difícil de aterrizar porque levantan vuelo muy rápido y son alas muy largas. Entonces, si tú quieres flotar en el aire, como cuando lo haces cuando nadas en tu piscina, necesitas moverte en ese medio que te ofrece resistencia, que en este caso es el aire, por ejemplo. Entonces es como una cometa, ¿cierto? Vas aprovechando y además la geometría del ala, habíamos dicho, bueno, tiene que ver con que la geometría está hecha de tal manera que el aire que pasa por encima pasa por debajo a una velocidad diferente de la que pasa por debajo. Eso crea sustentación. Están los planeadores que tienen las alas muy largas, todo muy bonito. Pero todo eso funciona siempre que haya atmósfera, siempre que haya aire. Mientras más alto vuelas, cada vez hay menos atmósfera. Y llega un momento que te puedes salir de la atmósfera y si no hay nada que te sostenga, te caes. O sea, la fuerza de la gravedad no falla, siempre funciona. Entonces, las alas no tienen sentido que sean grandes. ¿Para qué necesitas alas grandes? Para planear mucho o para levantar vuelo. Entonces, este avión no lo hacían levantar vuelo desde la Tierra, sino que se lanzaba desde una nave nodriza. Ah, ya, qué interesante. Que era el bombardero B-52. Entonces lo llevaban colgados debajo del ala, el bombardero subía, por eso podía tener el ala así grandote, porque no tenía que estar en el piso. Y a una determinada altura, bastante grande, 45.000 pies, lo soltaba. Soltaban al hijito. Encendían los motores. Ay, mira eso. Y a volar. Los vuelos eran cortos, eran de 10 minutos, era hasta que se acababa el combustible. ¿Eso duraba el combustible? Sí, porque estás quemando pues sí. ¿Cierto? Estás quemando es como un cohete como un volador grande. Se consumía el combustible. En ese momento era que podía trepar, hacer los récords de velocidad, porque eso es lo que estaban probando. Y luego, ¿qué pasaba? Se quedaba sin combustible, tenía que bajar con esas alitas pequeñas como podía, planeando, y no tenía, o sea, ya venía como terminó pasando con el transbordador espacial cuando volvía, ¿cierto? Volvía planeando. Y te acuerdas del transbordador espacial, todo bonito, cuando aterrizaba en esas pistas largas, que aterrizaba como un avión convencional y sacaba un paracaídas atrás para frenar. En este caso era más feíto el X-15 porque aterrizaba, las pistas largas las hacían en salares, esos lugares planos que son salinas muy grandes. Entonces no necesitaba ruedas, sino usaba unos patines grandes y tenía una rueda en la punta. Entonces él cuando aterrizaba, lo hacía sobre patines. Y otra cosa curiosa venía sin combustible, aterrizaba sobre patines y tenía una sola rueda adelante que no tenía dirección la rueda, era una rueda fija. O sea que venía sin combustible, patinaba y era hasta que se frena, hasta donde quisiera ir, porque no tenían forma de maniobrar en el piso. Derecho al infinito. Derecho al infinito. Y por esa razón, lo que yo te contaba al principio de que el estabilizador, o sea, las alas que están por detrás en la cola, era como tener un timón hacia arriba y uno hacia abajo. Cuando llegaba a la Tierra, en la parte de abajo la tenían que botar, porque si no eso
¿Cómo haces para...? Es todo un desafío radial esto que estoy intentando decirte. ¿Cómo así que quitarle la parte de abajo, claro, de la cruz? Exacto, porque si tú tienes una cruz y quieres aterrizarlo, la parte de abajo del timón va a pegar en el piso antes que las ruedas. Ya. Entonces, esta parte, la parte inferior la tenía que lanzar para que quedara como un avión convencional. Había que cuidarse que no te cayera encima esa parte solamente. O sea, era un poco particular, ¿no? La forma de llegar. Y a una velocidad muy, muy grande. Sin combustible. O sea, era bastante arriesgada. Vuelos cortos y tenía esas... claro, y llegaban tan alto que, por supuesto, los pilotos tenían que ir sentados en la punta, podían hacer ciertas maniobras, tenían que ir con trajes presurizados, respirando oxígeno, porque salían al borde de la atmósfera, digamos, ya en contacto con la parte exterior, lo que sigue después de la atmósfera, donde ya no hay resistencia prácticamente, y tenían que, en lugar de alas que te permitieran, los aviones para girar, para doblar a la derecha, a la izquierda, para subir o bajar, utilizan superficies que se mueven, superficies de las alas que hemos hablado, timones, estabilizadores, flaps, alerones. Eso en el espacio exterior no funciona porque no hay viento en contra. Entonces lo que usaban, como ya lo hemos hablado también en otras dosis, usaban motores como cohetes, llevaban peróxido de hidrógeno que se encendían por un momento y lanzaban son pequeños cohetes que van permitiendo maniobrar. Entonces era una combinación de un combustible líquido que te permitía llegar a esas velocidades, a esa altura, y pequeños cohetes para ir moviéndose de un lado al otro. O sea, todo casi un híbrido entre un avión convencional y lo que después tocaba en una nave espacial, por ejemplo, lo que pasó después con el Apolo. Así que era muy, muy curioso. Como digo, alcanzó una velocidad impresionante, ya no tiene sentido, salvo que alguien se ponga por jugar, que quiere ir a una velocidad más grande que esa, pero desde el punto de vista de estudio, esto lo hacía la NASA, de necesidad no lo tiene. Se hicieron, como digo, solamente poquitos aviones, 3 aviones, hubo una versión que le habían agregado tanques externos de combustible, y en cuanto a la velocidad, y acá otra vez voy a quedar preso de mis palabras, parece que esta velocidad sí fue superada, pero no con un ser humano, sino con un dron, el X-43, del cual seguramente alguna amiga me va a sugerir, ¿por qué no hablamos del X-43? Podríamos hacer otra dosis de ciencia. Para saber de qué se trata esto. De estos, con estos aviones solo lo pilotearon 12 pilotos. Hubo uno que falleció en un accidente, pero de esos 12, 8 de ellos estuvieron por encima de los 80.000 metros. O sea, volaron por encima de 80 kilómetros de alto. Que eso es muy alto. Y por lo tanto les dieron un distintivo como astronautas. Ya saben por qué. Porque eran pilotos. Sí. Y 2 superaron los 100.000 metros. 100 kilómetros de altura. Que es mucho. Y esos 100 kilómetros de altura... Usted me mira así con esa cara de eso es mucho, de exagerado. Y usted también me sigue el gesto. Esos 100 kilómetros, que 100 kilómetros es mucho. Piensa que nosotros nos creemos gran cosa porque vamos en un vuelo comercial a 10 kilómetros, 11. Y te dan 100. Y a estos 100 es un número clave, pues se llama la línea de Kármán, que es lo que separa la atmósfera del espacio exterior. ¿No? Hasta allá llegaron ellos. Es muy curioso, ¿cierto? Y algunos de estos aviones se pueden ver en los museos de ciencia del espacio, pero es bonito saber la historia, porque si no uno ve una cosa ahí metálica que no sabe de qué se trata. Es uno más que está colgado ahí del techo. Pero entonces sí, fue un récord que seguramente no se va a romper, no hay necesidad de romperlo, pero uno piensa que todo lo mejor y todo lo más alto y todo lo más rápido y todo lo más es lo que ocurre hoy. Y hubo algo que pasó en el año 67 y no se superó.
Así es, que vale la pena entonces, en este caso, con ese contexto que usted nos brindó, profe Mario Vázquez, pues conocer las razones de por qué no y por qué en ese momento pues se hizo toda esa exploración que fue necesaria para esos años y que además sigue siendo valiosa para la actualidad, para lo que se consigue en este momento. Vamos por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Muy bien, como dato curioso te mencionaba recién una palabrita que la dejamos así como sin explicar, con punto suspensivo, que te dije, la línea de Kármán. Sí, y dijo ahorita vamos a hablar de eso. O sea que efectivamente tocaba hablar de eso. Esto, bueno, primero se llama así porque en honor a Theodor von Kármán, un ingeniero aeronáutico, quien hizo muchos estudios en el año 1950 y hizo cálculos para decir, bueno, dónde termina la atmósfera y dónde empieza el espacio exterior. Eso es algo importante para cálculos y para diseños y todo pero no es, desde el punto, podemos decir un número, que él dijo 100 kilómetros, esto lo estableció la Federación Aeronáutica Internacional, dijo, bueno, la línea de Kármán, que le vamos a decir la línea de Kármán, es decir, el borde exterior de la atmósfera, en honor a él, 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Y se usa mucho en los cálculos. Hay unas discrepancias porque otras personas, por eso yo dije también que en ciertos lados, por ejemplo a la NASA y la Fuerza Aérea, no toman la línea de Kármán como el límite a los 100 kilómetros, sino que para ellos la atmósfera la toman como 80 kilómetros. Entonces el que supera los 80 kilómetros lo consideran que es astronauta. Por eso a los que pasaban de 80 kilómetros les daban las alitas de astronauta, aunque nunca hubieran subido a una nave espacial, sino a un avión que llegó a esa altura. Pero bueno, no importa, porque lo importante, digamos, son para los cálculos y lo, como decíamos recién, es importante el que por encima, cuando no hay atmósfera, las cosas ya no funcionan como funcionan cuando hay atmósfera. Las alas no tienen sentido, tienen que moverse de otra forma, porque si no se va a caer. Entonces es algo que para todo el desarrollo aeroespacial fue muy importante, y ya hoy en día está, por supuesto que eso no es ningún inconveniente, pues de hecho todas las naves espaciales tienen que pasar por ahí, pero no son lanzados como aviones. Son cohetes poderosos, como hemos visto también en muchas dosis, que hemos hecho muchas dosis, y que se supera la velocidad de atracción de la Tierra y sigue volando sin inconveniente. Pero ya lo hacen en el espacio exterior y usan otro, o sea, allá arriba no hay alas, por eso los satélites son cuadraditos, son paneles solares, tienen otra geometría. En su momento esto era muy importante. Se considera que el 99.99997% de la atmósfera queda por debajo de esta línea. Tú dirás, ¿por qué no el 100%? Porque en realidad, si te pones a pensar, bueno, ¿qué es la atmósfera? ¿Cierto? ¿Cómo medir, cómo estar seguro que desde aquí para abajo hay atmósfera y de aquí para arriba no hay atmósfera? Atmósfera quiere decir presencia de oxígeno, de nitrógeno, de los gases que conforman la atmósfera. Como es un gas, eso no tiene un límite como si fuera una bomba de cumpleaños que el contenedor establece el límite. Como una pared hasta como una este pared, techo exacto. llega. Sino que al ser un gas es muy difícil establecer dónde se acaba. Por supuesto que vas a encontrar siempre restos a distancias mayores, pero cada vez van a ser más difíciles de detectar. Desde el punto de vista práctico, eso para los aviones es importante, porque antes funcionan de una forma, de si no hay suficiente aire, no va a funcionar. Pero si fuera uno estricto, es muy difícil establecer el límite. Entonces toca decir, bueno, acá por lo menos el 99 y muchos 9 más, por debajo está la atmósfera. Mientras más cerca de la Tierra vas a tener más atmósfera, ahí funciona todo lo que funciona. Por encima no lo hay. Tan precisos. Claro, pero no hace falta ser tan precisos. Y como último datito curioso, simpático, te decía yo que solamente 12 pilotos se expusieron a esas altísimas velocidades. Uno de ellos solo llegó a batir el récord, pero todos los demás volaban. Entonces 10 minutos en esos vuelos, se sometían a altísimas velocidades y altas alturas, no, a grandes alturas. Uno de ellos en particular voló sin inconvenientes
Y el problema era cuando volvían, porque estaban jugando mucho en esa zona de donde se acaba la atmósfera, pero tenés que regresar a la Tierra. Y si no lo haces en la forma que estaba establecido, corría el riesgo de rebotar en la atmósfera y seguir en el espacio exterior. Y como eso no era un avión, no tenía combustible, tenías una sola chance de aterrizar. Uno de ellos, que voló varias veces, no muchas veces, pero lo hizo sin problema, por ahí se distrajo, tuvo un problema al regreso y casi que se pasó, no llegó donde tenía que llegar y se pasó del lugar a donde iban a aterrizar, tuvo que maniobrar, hacer maniobras de último momento, porque el reingreso a la atmósfera había sido malo y podía haber caído en cualquier lado. Logra de todas maneras superar ese problema y aterriza en ese lago sin inconveniente. ¿Quién era este señor arriesgadito? ¿Qué le pasó? Neil Armstrong. Ah, mira, a él le pasó, y si viste la última película que hicieron sobre él en el cine, aparece esta escena al principio de la película. ¿Sí? Ahí tienes como una recomendación para verla. Y él, claro, estamos hablando del año 68, en el 69, va a la Luna. Y otro piloto de estos 12 posteriormente también llegó a volar el transbordador espacial. Entonces son como dos personajes que estuvieron implicados en estos aviones que batían récords que ya no se van a superar. Ay, vea qué interesante eso, profe Mario Vázquez, que yo pensaba que ya después me iba a decir, pero este piloto, esto y lo otro, con algo negativo, y nos sale usted con esa belleza de resultado de pasar de, digamos, estos riesgos que corrió a por fin entonces ir a otro territorio explorado desde la NASA como lo es la Luna y que estamos por visitar nuevamente. Muchas gracias como siempre por esta dosis de ciencia. Muchas gracias a ti.